Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo hacer esta camita antiestrés para mascota. Este tipo de camas es muy útil ya que les ayuda a relajarse cuando están solos en casa porque quedan más recogidas y les hacen formita de nido. Ayudan también a que su columna vertebral esté en mejor posición. Además que se pueden lavar fácilmente y podemos hacerlas de muchos materiales distintos. Yo para esta ocasión he decidido elegir una tela de tejano con algo de parafina, ya que la va a usar mi gatita. Esta es una tela que, además de regular la temperatura, es fácil de lavar y quitarle los pelillos de animal. Es algo bastante económico de hacer, ya que para rellenarla podéis usar desde guata normal a guata de cojín o, si lo preferís, retazos de tela que sean de algodón, polares, etc. Así, además, podemos reciclar estos. En este caso, las medidas de la cama son de unos 70 centímetros de grande por 21 de alto, lo que sería adecuado para un gato adulto de unos 5 kilos. Os doy las medidas de referencia para que así la podáis adaptar a vuestra mascota. Ahora vamos con la parte de los patrones. Para esta cama vamos a necesitar 5 piezas. 4 piezas que van a ser 4 redondas, en mi caso de 52 centímetros, como estáis viendo aquí solamente tengo un semicírculo, y una pieza de 164 más 2 centímetros de margen de costura por 42 centímetros para lo que sería todo el alrededor o el perímetro de nuestra pieza. Según el ancho que vosotros vayáis a usar para hacer lo que es la parte central o la parte de los cojines, será vuestro recorrido. Esto depende de la medida en que vosotros lo hagáis. Insisto, os dejo esta como referencia. Esos 42 centímetros serán 21 centímetros de ancho para cada lado de esa parte de cojín. Por lo tanto, hacia arriba serán 21 centímetros, ya que esa pieza la vamos a doblar por la mitad. Esta altura la he decidido según el ancho del cojín central. Lo primero es cortar nuestra tela. En las medidas que te he dado antes va incluido el margen de costura al menos de las redondas. Recuerda que dependiendo de el ancho que tú quieras poner de las redondas necesitarás más o menos tela. Yo en mi caso para todo decidí comprar 2 metros de tela, ya que quería que lo que es la pieza rectangular o el borde de lo que es la cama fuera una sola pieza. Si quieres comprar menos, puedes comprar menos, pero ya te digo, depende todo de el ancho o lo grande que tú quieras hacer la cama para tu mascota. Una vez ya lo tenemos marcado, vamos a pasar a coser. Para esto cogemos 2 de las piezas redondas y vamos a hacer el cojín central. Uniremos estas piezas de forma que estén derecho con derecho y vamos a pasar a hacer un pespunte lineal atacando al inicio y al final a 1 centímetro de distancia del exterior, con una puntada siempre adecuada y una aguja adecuada para el tipo de tela que estés trabajando, y vamos a hacer el pespunte todo alrededor dejando una apertura de unos 15 centímetros aproximadamente para poder después darle la vuelta. Si quieres que quede un cojín del todo perfecto y bien redondo, dependiendo de lo gruesa que sea la tela o de lo rígida que sea, será necesario que rebajes el margen de costura, nunca haciéndolo de la parte donde nosotros vamos a coser después al darle la vuelta, o bien que hagas piquetes alrededor. Con esta tela que yo usé no fue necesario, por eso es un paso que no verás en este vídeo. Cuando ya tenemos relleno con la cantidad que nosotros consideremos nuestro cojín interior, vamos a pasar a cerrarlo.
para cerrarlo vamos a doblar, como estáis viendo, ese centímetro que se sale al rellenar, que es el margen de costura que no debíamos haber vaciado antes. Una vez ya lo tenemos preparado, tenemos dos opciones: o lo cosemos a mano con puntada invisible o lo cerramos con la máquina. También podéis poner una cremallera, pero yo os digo que mejor que no, ya que vuestra mascota podría hacerse daño con el carro de la misma o dedicarse a mordisquearlo. Así que os recomiendo que la cerréis a máquina o bien a mano. Yo en esta ocasión, por el tipo de tela, he decidido cerrarla a máquina, con el mismo pespunte que he estado cosiendo anteriormente y muy pegada al borde. Como estáis viendo, la tela se mueve un poquito, pero si lo hacéis con paciencia podéis hacerlo así sin ningún otro problema. Lo siguiente es coser nuestra parte exterior del cojín. Para ello cogeremos los dos lados más pequeños y los coseremos entre sí, dejando 2 centímetros de margen de costura, que ya veréis después por qué, y unos 10 centímetros aproximadamente sin coser en uno de los lados. Si puede ser, preferiblemente en el lado que nos queda dentro, para después poder hacer la forma rellenando el cojín exterior. Para eso es esta apertura que estamos dejando ahora, que como veis estoy rematando tanto al inicio como al final de la costura. Cuando ya tenemos eso, vamos a hacer los piquetes o buscar los cuartos. Lo que haremos será: dejamos plana la tela tal y como la teníamos de haber cosido y buscamos la mitad, que será el extremo que nos queda al final. Ahora juntamos esa mitad con la costura y en los dos lados, tanto a derecha como a izquierda, nos quedan inmediatamente marcados los cuartos. Este tipo de marcas o piquetes en cuartos se usan mucho para cuando estamos montando una pieza en redondo, normalmente para puños, cuellos, sisas, etc. Nos ayudan a que al montarlo en redondo no frunzamos o hagamos pliegues con la máquina de coser, y así podamos tener la tela repartida todo alrededor como se debe. Es algo que os recomiendo muchísimo. Quizá tardáis un poco más de tiempo de lo normal, pero así os aseguráis de que os queda perfectamente equilibrada la tela todo alrededor cuando coséis una pieza que sea redonda. Obviamente esas marcas las vamos a trasladar en la parte de fuera. Como veis, aquí tengo esos 2 centímetros de margen y ahí está la apertura para rellenar, además de las marcas hechas en blanco. Ahora vamos a doblar la pieza por la mitad. Si no tuvierais tela suficiente para hacer esto, porque las redondas son muy grandes, pues lo podéis hacer en 2 telas distintas o en 2 pedazos de tela distintos. Esto depende mucho de vuestro diseño. Lo que sí que os recomiendo es que cuando vayáis a cerrar este rectángulo pongáis las pinzas sobre las marcas que hemos hecho para marcar nuestros cuartos y que dejéis abierta la costura, la cual une las dos partes más estrechas del rectángulo. Así será luego mucho más fácil coserlo a nuestra pieza redonda. Si queréis podéis hacerle una costura ahora en el bajo, todo alrededor, muy pegado a lo que sería el margen, para así daros un poco más de seguridad. El siguiente paso es hacer un sándwich. Para eso vamos a tomar una de las piezas redondas que nos quedaba, la vamos a poner con el derecho hacia arriba y, habiendo buscado los cuartos de la misma forma que hemos hecho anteriormente, vamos a hacer coincidir estos cuartos con los cuartos del rectángulo. En cuanto al hueco de apertura para el relleno, lo vamos a dejar en la parte interior y vamos a ir juntando nuestro rectángulo
con la tela de debajo de forma que nos haga coincidir los piquetes, como estáis viendo. Yo lo he marcado bastante grande para que pudierais verlo en detalle con las imágenes. Que no os dé miedo poner agujas o poner pinzas, como es mi caso. Es difícil coser este tipo de telas y más si las estáis cosiendo de forma redonda, así que no hay que avergonzarse. Al igual que si queréis también lo podéis hilvanar o poner agujas por dentro para que no os haga ningún pliegue, porque esto es importante. Una vez nosotros ya hemos puesto las pinzas en los cuartos, vamos a ir repartiendo con mucho cuidado de coger las 3 telas que tendremos con la misma medida, lo que significa que quede nuestra tira bien doblada, las 2 partes de esta alineadas y además alineada con lo que sería el borde de la parte redonda. Esto parece una tontería, pero a la hora de coser, si se os mueve, después cuando lo tengáis montado tendréis huecos en la pieza. Así que fijaros muy bien que quede bien cosido antes de seguir con nuestro siguiente paso. Ahora vamos a pasar a coser. El margen que yo he dejado es de 1 centímetro. Así que para coser estas piezas y después poder darle la vuelta, porque vamos a hacer otra apertura, lo que nos vamos a asegurar va a ser de que las 3 capas de tela, sea ser la tela del rectángulo doblada y la redonda, queden bien cosidas entre sí, y vamos a hacer esta costura a pie de pata con mucha paciencia. Ya os he comentado antes que cuesta un poquito de coser y que no nos queden pinzas. Dependiendo del tipo de tela, si por ejemplo es una tela de pelo, no se va a ver, pero si lo hacéis con telas de este estilo, quizá sí se vea si pinzáis. Así que os recomiendo que vayáis cosiendo esto muy poco a poco, con paciencia y con mucho cariño, y sobre todo a medio centímetro. Esto es muy importante. Será colocar la pieza redonda que nos falta, también buscando los cuartos. De verdad que os recomiendo muchísimo esta técnica. Una vez nosotros ya lo tenemos colocado, pensad que lo vamos a hacer igual que antes, colocando primero los cuartos y después repartiendo la tela. Nos vamos a asegurar que no haya demasiada tela ni que se nos haga pliegue antes de coser. Además que esta costura la vamos a hacer a 1 centímetro del borde y vamos a dejar unos 10 centímetros sin coser para poder darle la vuelta a esta pieza. Procedemos pues a darle la vuelta. Aquí quizás, dependiendo de la tela, como os he comentado antes, tendréis que hacerle piquetes sin llegar a la costura para poder girarla mejor. Como veis aquí, pues he dejado el agujero un pelín justo y me costó un poco a la hora de girar, pero no pasa nada. Podéis hacerlo un poquito más ancho y después coser un poco más. Ahora procederemos a cerrar el hueco que hemos usado para girar toda esta pieza. Yo os recomiendo que lo hagáis con una puntada escondida. También lo podéis hacer a máquina, pero os recomiendo que esta sí o sí la hagáis a mano. Para hacer esta puntada escondida, ya sabéis, avanzamos hacia nuestra izquierda por una de las telas sin que la puntada se vea la parte del exterior. Vamos inmediatamente abajo para coger la otra tela, avanzamos hacia la izquierda, volvemos arriba y vamos repitiendo formando un rectángulo hasta acabar con nuestra costura. Esta costura la paso a cámara rápida porque la habéis visto en muchos de mis tutoriales. Cuando ya tenemos esa costura cerrada, vamos a por la otra última apertura que habíamos dejado y vamos a proceder a rellenar todo el cojín que nos quedaba. Esto puede ser un poco tedioso ya que cuesta rellenar la forma. Os recomiendo que os arméis de paciencia y de relleno
para ir haciendo poco a poco esta parte. Si necesitáis ayuda, podéis pedírsela a alguien que tenga el brazo un poco más largo o podéis usar alguna herramienta tipo una regla, un palo o algo por el estilo para ayudaros a meter lo que es el relleno dentro de la parte exterior de nuestro cojín. Un rato después, este será el resultado que obtenemos al rellenar nuestro cojín. Pensad que si lo rellenáis mucho os va a costar muchísimo coser la parte que nos queda ahora, que obviamente por donde está situada la vamos a coser a mano para que no quede ninguna especie de pliegue que pueda molestar a nuestro peludito. Ya sabéis cómo se hace este tipo de costura, lo he mostrado muchas veces en el canal y anteriormente en este vídeo, pero por si no quedaba claro voy a explicarlo otra vez. Para hacer una puntada invisible a mano, primero vamos a tomar nuestra aguja y vamos a insertarla ya con un nudito hecho, si puede ser en el pliegue que nos quedaba mucho mejor, y vamos a ir usando como referencia el pliegue que habíamos hecho anteriormente, avanzando hacia la izquierda. Inmediatamente en ese punto hacia abajo volvemos otra vez a avanzar hacia la izquierda. Subimos inmediatamente encima y volvemos a avanzar hacia nuestra izquierda. Y así vamos haciendo pequeños tramos. Una vez ya tenemos esos pequeños tramos hechos, vamos a tirar del hilo para ir cerrando nuestra costura, teniendo mucho cuidado de no romper el hilo. Esta costura queda realmente como un pespunte. Únicamente tenéis que tener cuidado de que no se vea el hilo de la puntada en la parte exterior, si no, no sería una puntada escondida. Así nos queda nuestro resultado final del cojín antiestrés para mascotas. Solamente nos queda meter nuestro cojín interior. De esta forma que estáis viendo, lo apretamos bien hasta el fondo haciendo que nuestra pared suba y así se forma lo que es la cama antiestrés o cama nido para nuestra mascota. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, comentad, suscribíos, campanita incluida, y no os olvidéis de seguirme en Instagram, donde publico las encuestas para que me ayudéis a decidir qué vídeos deben ir en el canal. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!